Muy buenos días a todas y todos. A nombre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en México, les damos la más cordial bienvenida a la celebración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Agradecemos la presencia de nuestros participantes, así como de todas las personas que nos acompañan de manera remota. Les recordamos que este evento se transmite en vivo vía Facebook Live, Twitter y a través del canal oficial de YouTube del INAI. El evento que hoy nos reúne busca conmemorar el Día Internacional del Acceso Universal a la Información y tiene como propósito dar a conocer a los participantes y a la sociedad en general la importancia de contar en tiempos de emergencia con mecanismos sólidos de acceso a la información pública que ayuden a reducir las desigualdades en un país mediante la inclusión de todos los sectores sociales que lo conforman. A continuación, tenemos el gusto de presentar a nuestros distinguidos y distinguidas invitadas, quienes nos honran con su presencia en esta ceremonia de inauguración. Saludamos con gusto a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho. También nos acompaña el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Está con nosotros el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo. También nos acompaña la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Está también con nosotros el representante de la oficina de la UNESCO en México, Frédéric Bacheron. También nos acompaña el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas. Damos la más cordial bienvenida a la comisionada del INAI y coordinadora de este importante evento, Blanca Lilia Ibarra Cadena. También agradecemos la presencia esta mañana del comisionado del INAI, Óscar Guerrafort. Igualmente nos acompaña el comisionado del INAI, Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, señoras y señores representantes de los poderes públicos del Estado mexicano. Tengo a bien dar por extender la gratitud a la diputada Dulce María Sauri Riancho por aceptar estar con nosotros esta mañana para testimoniar naturalmente el inicio de un evento de gran contenido. Asimismo, a la señora senadora que nos hace el favor de acompañarnos con la representación del presidente de la mesa directiva, la señora senadora vicepresidenta del Senado, y quien hablará a nombre del Senado de la República, junto sí el Congreso de la Unión, unido el Poder Legislativo con nosotros. Así también saludo con aprecio a la señora secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, quien en términos amplios tenemos con ella una relación fluida y constante. Francamente, es la relación más directa que tenemos con el Ejecutivo Federal en su conjunto y con la administración que encabeza el señor presidente de la República. Gracias, Irma Heréndira. Y también recibimos con mucho aprecio al señor ministro Jorge Pardo por hacernos el favor también de traer con su persona a la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juntos, con Frédéric Bacheron, gracias por aceptar entablar con nosotros, desde el INAI, los méritos y los proyectos para hacer que este 28 de septiembre se conmemore en México el Día Internacional del Derecho a Saber, como se conoce de manera más sencilla, al derecho de acceso a la información pública. Han pasado muchos años, casi 20, en que empezó en México una aventura democrática, que fue la de ir construyendo nichos institucionales, procedimientos y legislación para darle solvencia al derecho de la gente a saber, pero no solo a saber por enterar como noticia, sino a saber bajo el esquema de la autodeterminación, del esquema de exigencia determinada de la gente para conocer el dato preciso, la información pública, que es un asunto que no acaba de resolverse
y que seguirá siendo probablemente acicate por mucho tiempo, porque estas instituciones, el INAI encabeza el Sistema Nacional de Transparencia y las 32 instituciones similares de ámbito local, tenemos un trabajo inmenso. Ayudar, auxiliar y procurar y en resolver, incluso a veces, pues sí, con algún tipo de sanción, la resistencia al derecho a la información, que en realidad es el derecho a la verdad pública. Qué bien que en democracia, reunidos los poderes públicos, el INAI como órgano constitucional autónomo de la materia, consagremos el día para resolver en términos de conocimiento profundo con un programa extraordinario que ha coordinado la comisionada Blanca Lilia Ibarra. Saludo a mis compañeros, los comisionados Oscar Mauricio Guerrafort, Eugenio Monterrey y Josefina Román. Los 5 comisionados del Pleno, les damos la bienvenida y les pedimos que no nos abandonen de los ejercicios de trabajo que ya con todos ustedes tenemos. El INAI tiene una agenda amplia con cada una de estas instituciones y hoy pretende darle continuidad. Este Pleno, que inició en 2014, ha celebrado 6 veces ya esta fecha y cada vez y cada año tiene diversa tonalidad o diversos motivos. Hoy habrá grandes aportaciones de avance en términos del trabajo conjunto y solo lo que puedo decir es enhorabuena, que en democracia el derecho a saber es clave para poder sostener, afirmar y comprobar que haya en un Estado libertades básicas y, por supuesto, la libertad de cuestionar al poder público en todas sus dimensiones y en todos sus ámbitos para poder llegar a la verdad pública. Es un derecho también conectado con el derecho a una buena administración pública. Gracias a todas y a todos ustedes, señor ministro, señora secretaria de la Función Pública, señora presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señora vicepresidenta del Senado y representante del Senado de la República, señor representante en México de la UNESCO y a todos los demás acompañantes, les extendemos una cordial bienvenida y les agradecemos muchísimo que nos permitan compartir con ustedes esta celebración. Muchas gracias, comisionado presidente del INAI, por su mensaje. Hacemos la precisión de que por parte del Senado de la República nos acompaña la senadora Imelda Castro, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bienvenida. Saludamos también al comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Mario Germán Romo Rangel, y a Javier Juárez Mujica. Bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la voz a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Desde luego al grupo de comisionados y comisionadas del Instituto Nacional de Acceso a la Información en este importante evento, a mi compañera representante de la colegisladora, la senadora Imelda Castro, así como a quien representa a la Suprema Corte de la Nación, al ministro Pardo. Quiero señalar la importancia de la presencia de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, y de todas y todos quienes en representación de la UNESCO, del IFETEL, están conectados el día de hoy. Esta reunión conmemora el Día Internacional de Acceso a la Información. En este marco, habremos de atestiguar la suscripción del convenio entre la UNESCO y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, más conocido como INAI. Libertad de expresión como garantía y acceso a la información como derecho han estado sólidamente vinculados en nuestra transición democrática. La amplia reforma político-electoral de 1977, la del reconocimiento de la pluralidad política, produjo la nueva obligación para el Estado mexicano de garantizar el acceso a la información. A partir de entonces, este nuevo derecho acompaña a la garantía constitucional para la libre manifestación de las ideas
sin inquisición alguna de carácter judicial o administrativo. Con la salvedad, decía la Constitución en 1977, cito, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Fin de la cita. Hubo que andar un largo camino para que la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional entrase a formar parte del entramado jurídico que respalda el ejercicio efectivo de los derechos consagrados en la Constitución. Su camino legislativo fue también inédito. La iniciativa provino de la sociedad civil, del Grupo Oaxaca, diverso y plural, conformado por integrantes de distintas organizaciones y personas de los medios de comunicación. Esta propuesta fue adoptada por todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, que fue, por cierto, la Cámara de origen, aprobada por unanimidad y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio de 2002, casi 25 años después de la reforma constitucional. La reforma de Estado emprendida en 2007 tuvo también efectos sobre la legislación en materia de transparencia al establecer en la Constitución los principios y bases para el ejercicio del derecho a la información. Una vez más, la reforma político-electoral de 2013, la misma que generó la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral, el establecimiento de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la Federación, entre otras trascendentales reformas, transformó a la educación garante del ejercicio del derecho a la información al pasar del IFAI al Instituto Nacional de Acceso a la Información y darle rango de órgano constitucional autónomo como lo es desde el 7 de febrero de 2014. En mayo de 2016, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establecieron los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho humano de acceso a la información. Me tomo la licencia de leer su artículo primero. La presente ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Más claro, ni el agua. Todos estamos incluidos en esta obligación de transparencia. Como órgano legislativo, en la Cámara de Diputados buscamos que las leyes aprobadas y sus reformas sean armónicas con el principio de acceso a la información y que se salvaguarde este derecho para las y los ciudadanos. Pero también como sujeto obligado, la Cámara de Diputados ha puesto en marcha diversos mecanismos para facilitar el acceso a la información y transparentar las actividades que llevamos a cabo. Estamos comprometidos con la implementación de una plataforma web más amigable, basada en la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia. La pandemia del COVID-19 representa un reto en materia de acceso a la información por las restricciones introducidas por las medidas sanitarias. Sin embargo, hemos contado con el canal del Congreso para transmitir en vivo las sesiones del Pleno e informar del quehacer parlamentario. También la disponibilidad en la Gaceta Parlamentaria de las versiones estenográficas de las sesiones, y estamos realizando esfuerzos para utilizar las nuevas tecnologías de la información para poner a la vista de todos las reuniones de trabajo de las 46 comisiones y así transparentar las actividades de las y los legisladores. Cabe destacar puntualmente que en lo que va del año, la Cámara ha recibido a través de la Unidad de Transparencia 1,214 solicitudes de acceso a la información y ejercicio de derechos, rectificación
cancelación y oposición, mejor dicho, mejor conocido como derechos ARCO, de las cuales 1,209 tuvieron trámite de solicitudes de acceso y 5 como de ejercicio de derechos ARCO. Tengo la satisfacción de recordar que el INAI reconoció en 2019 que la Cámara de Diputados, como sujeto obligado, cumplió al 100% sus obligaciones de transparencia. Estoy convencida de que el binomio de acceso a la información y la transparencia es el elemento constructor de lo que la UNESCO denomina sociedades del conocimiento integradoras, es decir, sociedades más igualitarias, democráticas e informadas. Y desde la Cámara de Diputados seguiremos contribuyendo para hacerla posible en México. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, y cedemos ahora el uso de la voz a la senadora Imelda Castro, vicepresidenta de la mesa directiva. Adelante. Muchas gracias. Saludo a Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, a la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por supuesto al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y a la secretaria de la Función Pública Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Agradezco la invitación al Senado de la República. En esta ocasión, pues, me toca representar al presidente de la mesa directiva, el senador Óscar Eduardo Ramírez, y pues saludamos este evento a propósito del Día Internacional de Acceso Universal a la Información. La conquista, el reconocimiento de los derechos humanos ha hecho de este un mundo mejor. El derecho a la información es un aliciente para la libertad de opinión y de expresión. Una sociedad informada, bueno, tengo dudas si se me está escuchando, ¿no? Sí, la escuchamos muy bien. Perdón. Una sociedad informada es la base de un sistema democrático. El acceso a la información es un derecho que promueve la inclusión, la diversidad y el multiculturalismo. En México, el artículo 6 de nuestra Constitución Política reconoce el derecho a la información y a su acceso. En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, órgano autónomo, es justamente el responsable de velar por que ese derecho sea garantizado. Hoy que celebramos el derecho de todos para acceder a la información, debemos exigir no solo que se permita, se exponga y se publique, sino también que la información sea fidedigna. Creo que ese es el gran reto que tenemos ahora. Un pleno reconocimiento de la verdad permite que las personas exijan el cumplimiento de otros, de sus derechos humanos, de los derechos sociales, políticos y económicos. La verdad como valor ético es imprescindible para que exista una mayor transparencia, menos corrupción y abusos de las autoridades que se encargan justamente de lo que es cosa pública. En un mundo interconectado, con multitud de intereses y de diversidad de pensamiento, el acceso a la información ya es cosa de todos los días. Sin embargo, en todos los ámbitos se ha hecho más presente la difusión de información falsa con el propósito de influir en los demás, de persuadirlos o hacer o dejar de hacer determinadas acciones que favorecen intereses contrarios al bien común. Se difunden rumores, mentiras, noticias falsas, se desinforma intencionalmente para desestabilizar o proteger multitud de intereses políticos
o económicos. Propagar información falsa o no desmentirla en las circunstancias globales como en esta que se vive, con una pandemia que lleva a la muerte de seres humanos, pues demerita la protección de los derechos humanos como el derecho a la salud, por ejemplo. Por eso ya no es suficiente que las autoridades y entidades públicas se rijan por el principio de máxima publicación o publicidad, que permitan, expongan y difundan la información. Es necesario que se aseguren que la información que llega a las personas sea de calidad, verídica y apegada a la realidad. Impedir que con noticias falsas, maliciosas o tendenciosas se desinforme a la sociedad es evitar que se retroceda en la tutela de los otros derechos fundamentales como el derecho a la salud, que ya hemos dicho, y el derecho a la educación. Desde el Senado de la República invitamos a seguir construyendo una sociedad más y mejor informada, responsable y democrática. Los invitamos a velar porque además de que todos tengamos acceso a la información, nos aseguremos porque esta sea justamente una información verdadera. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Imelda Castro, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. A continuación, cedemos el uso de la voz al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Sí se escucha bien? Gracias. Sí, se escucha, ministro. Muy amable, muchas gracias. Quiero iniciar saludando con afecto y respeto al señor presidente, comisionado presidente Francisco Javier Acuña y a la comisionada, las comisionadas y los comisionados del INAI, agradeciéndoles mucho la invitación para participar en este evento, de manera muy particular a la señora comisionada Blanca Lilia Ibarra. Muchas gracias por la invitación. Saludo también con afecto y respeto a la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a la señora senadora Imelda Castro, vicepresidenta del Senado, desde luego a la señora secretaria de la Función Pública, doña Irma Heréndira Sandoval, y a don Frédéric Bacherón, representante de la oficina de la UNESCO en nuestro país. Para mí es motivo de gran satisfacción participar en la celebración de esta quinta edición del Día Internacional del Acceso Universal a la Información y que hace honor al derecho al saber, celebrado también desde 2002. Hoy nos ocupa sensibilizar sobre uno de los derechos que más impacto tiene en la viabilidad y consecución de otros derechos fundamentales. Porque simplemente sin información no es posible garantizar a las personas el disfrute de todas sus libertades civiles, ni menos permitir el acceso de las democracias. No es extraño que la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, ya contemplaba en su artículo 15 el derecho de la sociedad a pedir cuentas de todo agente público sobre su administración. Pero en realidad fue en Suecia en donde se emitió la primera ley de acceso a la información, un 2 de diciembre de 1766. En ese año, como parte del proceso de la revisión de la Constitución sueca, que en ese entonces comprendía a la actual Finlandia, el pensador finlandés Anders Chydenius defendió en una carta dirigida al Parlamento distintas prerrogativas asociadas a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. En esa carta explicó que sin estas libertades, el Estado no tendría suficiente información para desarrollar buenas leyes, los jueces no podrían ser monitoreados, ni los ciudadanos podrían conocer los requerimientos de la ley, los límites de los poderes del gobierno y sus responsabilidades. Sin información, afirmó Chydenius, la educación y la conducta ética serían aplastadas, prevalecería la coercitividad en el pensamiento, en el discurso y en las formas,
y la penumbra obscurecería la libertad en los siguientes años. Todo ello derivó en la primera regulación que adoptó la libertad de prensa en un enfoque de protección que abolió la censura e introdujo el principio de acceso público a los registros oficiales de las autoridades suecas. Esta experiencia ha marcado el desarrollo de las naciones nórdicas y es ejemplificativa del importante papel que el acceso a la información representa en la calidad de vida de las personas. En México, cuando menos desde las reformas constitucionales de 1977, se inició la construcción de un modelo de protección de acceso a la información que poco a poco se ha ido consolidando a partir de distintas reformas a nuestro artículo 6º constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició en 1985 una línea jurisprudencial que ha buscado proteger, garantizar y maximizar el derecho de acceso a la información, pero sobre todo evitar regresividad en su disfrute. Los registros de la Suprema Corte refieren que se han resuelto al menos 447 casos relativos al derecho a la información, que se han emitido 137 tesis aisladas y jurisprudencias relacionadas, y que en 95 acciones de inconstitucionalidad se ha evaluado y en su caso invalidado diversa legislación federal o estatal que se ha considerado que no se compadece con la Carta Magna. Los números son importantes, pero más que la estadística, lo relevante es entender que la defensa del derecho de acceso a la información impacta en la protección de muchos otros derechos fundamentales. Con información adecuada, las personas pueden tomar mejores decisiones, conformar opiniones instruidas y ejercer de forma más efectiva su ciudadanía. Son ya más de 250 años desde la primera ley de acceso a la información y las sociedades libres han avanzado gracias a los notables esfuerzos realizados en la construcción de sociedades abiertas. Pero quedan aún grandes retos en materia de protección a periodistas, de universalización del acceso a la información digital y sobre todo de eliminación de cualquier tipo de censura. En cualquier caso, para seguir avanzando en la materia, será indispensable que las personas que solicitan, difunden y construyen opiniones a partir de la información a la que tienen acceso, se sientan verdaderamente libres de expresarse sin miedo o temor alguno a la represión o a la intimidación de cualquier especie. Estoy convencido que las actividades nacionales e internacionales que se realizan en el marco de este día lograrán su propósito. Desde luego deseo mucho éxito en los trabajos del día de hoy y solo me resta agradecer la gentil invitación para participar en esta ceremonia. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, por sus palabras. Y cedemos ahora el uso de la voz a la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Adelante. Muchas gracias a todos. Buenos días. Mis saludos y mi respeto para todos ustedes. En primer lugar, desde luego para el comisionado presidente del INAI, el maestro Francisco Javier Acuña. Agradezco igualmente a la comisionada Blanca Lilia Ibarra, con quienes hemos estado trabajando muy estrechamente desde la Secretaría de la Función Pública en un trabajo conjunto que auspicie este derecho fundamental del acceso a la información. Desde luego, mi saludo y mi respeto igualmente a los señores representantes del Poder Legislativo. En primer lugar, la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y asimismo a la senadora Imelda Castro, vicepresidenta de la Cámara de Senadores y representante de esta presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Desde luego, un placer saludar al representante del máximo Tribunal de Justicia de nuestra nación, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, representante desde luego de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con mucho respeto al representante de la oficina de la UNESCO en México, el señor Frédéric Bacheron.
Por supuesto, un saludo para todos los interesados en este importante evento y a todos los funcionarios públicos que nos siguen, a los servidores públicos y en particular a la ciudadanía y a los medios de comunicación que han sido los principales aliados para esta lucha por la transparencia, por el acceso a la información. Estoy muy honrada y agradezco la invitación para participar en este importante evento que en el marco del Día Internacional de Acceso a la Información hace un llamado para enfatizar que es el bienestar y el porvenir del pueblo de México lo que está en juego cuando empujamos este tipo de gestas por la transparencia, de gestas por el acceso a la información, porque es la toma de decisiones lo que se beneficia precisamente con la esencia de la transparencia. A lo largo de este desafiante año 2020 y de la nueva realidad en la que todos nos encontramos, no solamente en este país, sino en el mundo entero, es preciso insistir en que debemos cerrar filas para que la unidad sea lo central y para que con una actitud proactiva enfrentemos los retos comunes que tenemos por delante. En este contexto, estoy muy orgullosa de que desde el gobierno encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hemos reconocido y practicado el acceso a la información no como un privilegio ni como un coto cerrado para ciertas profesiones o ciertas comunidades, sino como un derecho universal, como un derecho fundamental y como una condición indispensable para el bienestar y el desarrollo de las sociedades, de nuestra sociedad, así como una característica esencial de la nueva función pública, del relanzamiento del ser gobierno y del relanzamiento de ser una sociedad verdaderamente abierta. Con esta convicción, desde la Administración Pública Federal nos hemos propuesto consolidar esa cultura de la transparencia en todas las instituciones y hemos reforzado los niveles de acceso a la información, poniendo particular énfasis, y además tengo que decirlo con orgullo, por una convicción personal, en una perspectiva de género, una perspectiva de género y de derechos humanos. Asimismo, el trabajo coordinado, en primer lugar, con el INAI, con quien me da gusto que el presidente del INAI reconozca que está esta interacción constante con el Poder Ejecutivo desde esta Secretaría. Hemos también contribuido a que el flujo de información se consolide y se fortalezca precisamente en función de lo que a nosotros en la función pública nos toca velar, que es el combate a la corrupción y evidentemente la edificación de un gobierno nuevo, de un gobierno íntegro, responsable y con una nueva ética pública de probidad y de austeridad republicana. Es por ello también que enfatizamos en que el nuevo relanzamiento de lo público es crucial y por ello en este tema la información es la piedra angular para el desempeño de nuestras labores. Uno de los ejes centrales con los cuales nosotros relanzamos la Secretaría de la Función Pública desde las primeras días de nuestra llegada fue precisamente el de la democratización de las tecnologías de la información. No pudimos estar más en lo cierto hoy en este momento de la nueva normalidad, porque con el uso de las nuevas y las diversas herramientas tecnológicas e informáticas hemos garantizado que esa apertura informativa, que esa transparencia, que esa voluntad por rendir cuentas no caiga, sino al contrario se fortalezca, porque el auténtico control social de la gestión pública, de lo público y evidentemente la socialización de los proyectos más trascendentes que afectan directamente a la ciudadanía se fortalece con esta convicción de democratizar las tecnologías. Para esto hemos decidido romper con las barreras históricas de la secrecía en el ejercicio del poder, promoviendo el derecho llave de acceso a la información, configurando nuevas interacciones políticas, económicas y sociales, y pues siempre lo dijimos desde antes de nuestra llegada a la función pública, lo tienen claro las comunidades vinculadas al INAI,
siempre enfatizamos en que el derecho de acceso a la información pública no debe ser privativo de académicos, de periodistas o de especialistas en cuestiones normativas, sino que la información es un bien común. La información pública debe ser y servir a los intereses del pueblo. Estamos muy orgullosos precisamente por ello de que desde el primer año de gobierno avanzamos y dimos resultados clarísimos en algunos aspectos que están de hecho medidos y representados en la más reciente encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales de 2019, en donde incrementamos la confianza de los ciudadanos en la información gubernamental. Hoy, los mexicanos creen en la información que publica el gobierno de la República. La confianza en la información sobre los contratos de obra pública que esta encuesta importante está reflejando, pasó en el pasado de tener una confianza de 35% a hoy tener un 47% de credibilidad, de acuerdo a las metodologías de esta encuesta nacional de acceso a la información pública. También hay cifras de disminución de pobreza en las cuales la ciudadanía confía mucho más en esta hora que en el pasado, ya que pasó de una confianza de 26% a 42%. Casi se duplica la confianza en las cifras que se ofrecen desde el gobierno sobre el asunto de la combate a la pobreza. Y la credibilidad en general sobre el uso que hace el gobierno en función de los recursos públicos, es decir, el ejercicio y el manejo de los recursos públicos, que eso es muy importante para esta secretaría que tengo el honor de encabezar, creció también de forma muy acentuada, pasando de un 24% en gobiernos anteriores a un 41% de confianza de la ciudadanía en esta hora. Destaco también que la información sobre salarios y sueldos de los funcionarios públicos, que por cierto era el eje central durante muchos años, en los años pioneros del INAI, de incluso la previa institución que fue el IFAI, es decir, los primeros años de generación de esta cultura de la transparencia, la información sobre salarios y sueldos de los funcionarios públicos era determinante para medir la confianza de la ciudadanía. Y hoy nuestro gobierno materializó una plataforma transparente absolutamente para tener acceso a esta información, que fue, como todos ustedes saben, la plataforma de la función pública llamada Nómina Transparente, que ha logrado eliminar cualquier tipo de exclusión de publicidad de información para facilitar la información a sobre estos importantes elementos en toda la administración pública federal. Una vez más, tenemos como prueba de estos logros que en la encuesta de 2019 que estoy señalando, la población manifestó tener mucha confianza sobre la información de los salarios y sueldos de los funcionarios. En 2015, y eso es un termómetro también de cómo estamos avanzando en transparencia en este gobierno, en 2015, esta misma edición de la ENAI, de la encuesta sobre acceso a la información, publicaba una confianza de 18% de la ciudadanía en los sueldos y salarios que se informaban desde la gestión gubernamental a la sociedad, y en 2019 la sociedad consideró que hay un 50.8% de información confiable en estos temas de los sueldos y salarios y prestaciones de los servidores públicos. Asimismo, hemos instrumentado políticas muy importantes para consolidar estos derechos, como ha sido nuestro mecanismo de alertadores de la corrupción, alertadores internos, los llamados whistleblowers, o los alertadores externos de la impunidad, que han logrado generar vínculos de comunicación directa entre la sociedad y las personas de la Administración Pública Federal para alertar
actos graves de corrupción o cuestiones que no tienen cabida en la nueva función pública, y además combatir actos ominosos como son violaciones a derechos fundamentales, en particular con este acento que hemos dado a la perspectiva de género. También nos hemos allegado de denuncias sobre hostigamiento sexual. Y en todas estas informaciones tan importantes que hemos ido recibiendo en la Secretaría de la Función Pública, hemos garantizado la confidencialidad, el anonimato de los alertadores, y eso también cumple con esa otra perspectiva que ustedes en el INAI tienen encomendada, que es la protección de los datos personales precisamente de la sociedad que confía en sus instituciones y que coparticipa para las gestas por la rendición de cuentas. De manera transversal también esta Secretaría de la Función Pública está articulando políticas de transparencia con un sentido social desde un enfoque integrador, desde un enfoque holístico, haciendo hincapié en la interacción, en la interrelación entre transparencia, gobierno abierto y datos abiertos, que son también conceptos de nuevo cuño y que tienen que estar ya signando todas las políticas en el Estado. A diferencia, nos parece, de gobiernos anteriores, dichas políticas habían estado muy desarticuladas y hoy todas están enfocadas y cumpliendo para esta construcción en unidad, decíamos, de la democracia participativa, de la democracia de control, de la nueva cultura de la transparencia, porque antes había habido, digamos, una desarticulación, nos parece, de estos ámbitos, de los datos abiertos, el gobierno abierto y los derechos de acceso a la información. Durante otros momentos incluso se llegó a castigar, digamos, a nuestro país, sacándolo de mecanismos articuladores de esta lógica, y incluso se acusó a gobiernos anteriores de haber violado por parte de algunos actores el derecho a la privacidad de los opositores en tiempos pasados, de los periodistas y de los integrantes de la sociedad civil. Todo eso ha quedado en el pasado con este nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes lo acompañamos, porque la política de transparencia, de gobierno abierto y de datos abiertos que está hoy sí articulada y enfocada en el nuevo servicio público, en la nueva ética pública y en la el nuevo principio de austeridad y de efectividad republicana, ha tenido grandes aciertos y grandes logros, como ha sido, por ejemplo, el defender el derecho a la verdad. Ayer mismo tuvimos un evento histórico con el caso de Ayotzinapa, en donde el propio presidente de la República se mostró con todo su gabinete cercano al tema, defendiendo el derecho a la verdad, defendiendo el acceso a la información para deslindar las responsabilidades históricas sobre este episodio tan ominoso que a todos nos duele en el alma en relación con los jóvenes de Ayotzinapa. Y efectivamente estamos convencidos desde la Secretaría de la Función Pública de que la información generada en el gobierno federal debe garantizar el pleno ejercicio del derecho a saber por parte de la ciudadanía y del derecho a, evidentemente, generar una opinión histórica para no caer presas, como también se decía desde la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, no caer presas precisamente de las noticias falsas, de la manipulación de la opinión pública en esta hora, y tampoco del revisionismo histórico de los poderes fácticos. Hemos logrado también posicionar a la ciudadanía como el actor clave en el desarrollo de la expansión democrática de la transparencia, con un enfoque participativo, con un enfoque colaborativo e incluso creando sinergias entre el gobierno, la sociedad civil y las instituciones autónomas que se han encargado también de ayudarnos a todos a fomentar más este camino de la rendición de cuentas. Hemos también dado muestras de que desde este gobierno estamos proporcionando más espacios de gobierno abierto,
más repositorios de datos abiertos, más claridad, sencillez y eficiencia para que la ciudadanía acceda a nuestra información, a que ejerza su libertad de acceso a la información gubernamental y que a partir de ella pueda tomar decisiones, pueda acceder a otros derechos, tales como los derechos a acceder a programas sociales, a bienes y servicios, a evidentemente también exigir otras garantías constitucionales. Con esta perspectiva hemos ido caminando en no concebir a la transparencia, como creímos fue al principio de su llegada a nuestro país, como un asunto burocrático, como una obligación burocrática o como un tema de relaciones públicas. Ya saben ustedes también que nuestra posición es rebasar esas perspectivas de relaciones público-políticas, esas perspectivas burocrático-administrativas, e ir a una perspectiva mucho más democrática, expansiva, una perspectiva que en el mejor término de la palabra entienda esto como una garantía cívico-política del más alto rango. La transparencia, el derecho de acceso a la información como un instrumento de acción colectiva para hacer efectiva la ciudadanía y evidentemente la ciudadanía con rendición de cuentas. Coincidiendo precisamente con esta perspectiva y en particular ante la coyuntura global de la pandemia y en nuestro país, la gran afectación que el COVID-19 ha tenido para todos nosotros, quiero compartirles también que desde la Alianza para el Gobierno Abierto, que es esta iniciativa en donde nuestro país ya es una vez más partícipe, estamos actualmente implementando el cuarto plan de acción de gobierno abierto. En este cuarto plan de acción de gobierno abierto estamos impulsando una estrategia de transparencia democrática expansiva y rendición de cuentas a través de un subgrupo de trabajo sobre el COVID-19. En este espacio donde confluyen diversos actores y dependencias también de la Administración Pública Federal, hemos logrado pues atender los reclamos de la ciudadanía, los reclamos legítimos todos ellos, y mitigar los efectos que la pandemia han traído para no actuar con celeridad en términos de la transparencia. Entonces, estamos articulando toda esta información en un solo sitio web. Estamos muy orgullosos de este esfuerzo que también refleja, una vez más, la nueva realidad de la interacción, de la sinergia gobierno-sociedad que desde este gobierno, desde esta Secretaría de la Función Pública, estamos dando a nuestro trabajo. Estimados colegas, los invito pues con todas estas reflexiones a que sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo, como hemos incrementado juntos la confianza de los ciudadanos en estas instituciones que ustedes dignamente representan, y evidentemente a seguir cerrando filas para que cada ciudadano confíe aún más en sus instituciones y para que se sumen a la cruzada contra la opacidad, contra la corrupción y contra la impunidad que nos exige a todos poner lo mejor de nuestra parte. La configuración de esta cuarta transformación exige, así lo ha dicho el presidente de la República, la moralización de la vida pública, y estamos conscientes de que el poder de acceso a la información nos va a servir mucho para esta cruzada. No quitemos pues el dedo renglón, no bajemos la guardia, no frenemos el paso y trabajemos como lo hemos estado haciendo de manera coordinada. Los felicito a todos ustedes por el Día Internacional de Acceso a la Información, que además resulta ser también un día muy patriótico, porque este 28 de septiembre es el día en que entra en vigor la independencia de nuestra nación en el acta de independencia que se signó hace más de 100 años en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos las palabras de la secretaria de la Función Pública, doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Y aprovechamos la ocasión para saludar a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ramiro Camacho y Sóstenes Díaz González. De igual forma, saludamos al señor Guy Berger, director de la División de Estrategia Política de Comunicación e Información de la UNESCO.
También nos acompaña y saludamos con mucho gusto al señor Álvaro Pop, secretario general del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, y con gusto también saludamos a la comisionada del órgano garante local del Estado de Jalisco y coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Cintia Cantero Pacheco. Cedemos ahora el uso de la voz al representante de la UNESCO en México, Frédéric Vacheron. Adelante. Muy buenos días a todas y todos. Un saludo a la diputada Dulce María Saura Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, al senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y también a la senadora Inalda Castro, al ministro Jorge María Pardo Rebollero, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Irma Irándira Sandoval Ballesteros, que acabamos de escuchar, secretaria de la Función Pública, al maestro Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, y también, obviamente, a Blanca Lilia Ibarra, a todos que son, además de socios importantes, ahora amigos en este tema, que trabajamos muy de cerca, el acceso a la información y la libertad de expresión. Quisiera felicitarles primero porque en América Latina se celebra más de 10 eventos sobre este tema, pero tal vez este tema en México tiene una importancia especial. Yo me felicito ver tres poderes juntos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, todos juntos celebrando y demostrando que no se trata de un tema académico, sino realmente de una prioridad de Estado. Felicitar también los institutos autónomos que trabajan sobre este tema, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nos acompaña también Ramiro Camacho, Javier Mario Fromo, Sostenes Díaz, que están con nosotros, y todos nuestros amigos de los medios de comunicación, de las redes sociales, como Twitter, Facebook, que sabemos que están siguiendo esa actividad con mucho interés. Quisiera empezar con unas palabras de la directora general de la UNESCO, que acaba de publicar el mensaje de este Día Internacional del Acceso Universal a la Información. En un mundo en el que la COVID-19 ha provocado el caos y la complejidad, el acceso a información fiable y verificada es más importante que nunca. La información es esencial para fomentar comportamientos saludables y salvar vidas. Mientras que los rumores y la información inexacta pueden ser tan letales como los virus. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, ante esta enfermedad letal debemos hacer todo lo posible para detener la desinformación mortal. En este contexto, el 28 de septiembre reviste una importancia decisiva, puesto que marca la primera celebración del Día Internacional de Acceso Universal a la Información desde su proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 74 periodo de sesión. Como lo decía, vivimos tiempos extraordinarios definidos por la actual pandemia de la COVID-19 y sus efectos en la salud pública y en la economía. Los retos globales que enfrentamos fortalecen la relevancia de la Agenda 2030 y también de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En especial, el objetivo 16.10, que consiste en garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Detona el desarrollo sostenible y promueve una ciudadanía activa y participativa. Sin embargo, para el total aprovechamiento de este derecho humano fundamental, es preciso que la gente lo conozca, lo ejerza,
se apropie de él. La apropiación social del derecho universal a la información hace posible la rendición de cuentas, la transparencia y el diálogo democrático. Y fortalece la libertad de expresión, la educación, la igualdad de género y la salud pública. En México, como lo hemos escuchado con el ministro Jorge Mario Pardo, que nos recordó la trayectoria histórica y los avances de justamente esa sociedad. En México hay una experiencia importante, muy importante, de varios lustros de leyes e instituciones en materia de acceso a la información pública. Los logros y resultados son alentadores. Periodistas, académicos, funcionarios públicos y un importante número de ciudadanos conocen y ejercen su derecho. Sin embargo, siguen teniendo desafíos. La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales nos indica que menos del 4% de la población ha realizado alguna solicitud formal de información. Muchos progresos, muchos desafíos siguen todavía. En la misma encuesta, el 48% de los encuestados consideró que obtener información gubernamental es todavía difícil. De quienes consultaron alguna información pública, 32% lo hizo para saber requisitos para trámites, servicios y formatos. Destaca que 61% de quienes realizaron alguna consulta directa a una institución de gobierno hicieron una consulta relacionada con el servicio médico. Es interés y necesidad, evidentemente, está creando en la actual pandemia. Sin duda, el acceso al ejercicio del derecho contribuye a salvar vidas. Hoy les invito a redoblar esfuerzos y abordar los retos de implementación del acceso universal a la información. Es necesario insistir en la importancia de la asistencia legal, la difusión, la capacitación, la simplificación de procedimientos y reducción de tiempos, así como resaltar la relevancia del mantenimiento de registros y archivos públicos. El acceso a la información debe garantizarse y promoverse en todas las instancias públicas y en todos los niveles de gobierno, principalmente en aquellas zonas y grupos que más se pueden beneficiar de este. Quiero en este día atraer su atención hacia 3 grupos que deben ser particularmente de interés de todos nosotros en el diseño de acciones y propuestas de políticas públicas en torno del acceso a la información. Las comunidades indígenas, los grupos en algún tipo de discapacidad y las personas de escasos recursos que son víctimas de exclusión y desinformación. También la senadora recordaba la importancia del multiculturalismo y del pluralismo cultural. Los 56 grupos étnicos de México contribuyen con sus 68 lenguas indígenas y sus 364 variantes lingüísticas a nuestro patrimonio cultural, a nuestra identidad, a nuestra democracia. La reciente Declaración de los Pinos, con motivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, destaca como uno de los objetivos específicos, y cito, incorporar las lenguas indígenas a las políticas públicas relacionadas, entre otras cosas, con la educación, la cultura, las leyes sobre la libertad de información, los medios de comunicación, la ciencia, la atención a la salud y la violencia de género. En México, la población es de 119 millones de personas, según la encuesta intercensal de 2015, de las cuales más de 7 millones habla una lengua indígena, pero más de 25 millones, alrededor de 21% de la población, se autoascribe como indígena. Es pues fundamental tener un marco jurídico y políticas públicas funcionales que permitan el ejercicio del derecho al acceso a la información pública en lenguas indígenas, incluso en línea. En México hay poco más de 7.5 millones de personas con algún tipo de discapacidad que enfrenten obstáculos cotidianos en su participación plena y efectiva a la sociedad. Quienes viven con algún tipo de discapacidad sufren de exclusión y ausencia de posibilidad real de ejercicio de derecho. Qué importante, entonces, que todos los poderes
públicos de la República estén reunidos hoy para demostrar hoy que es una prioridad absoluta. La Secretaría de la Función Pública recordó la importancia del género y nos alegra que sea una prioridad transversal fundamental en este trabajo. Las personas con menos recursos y particularmente las víctimas de violencia son víctimas pues enfrentan obstáculos adicionales para el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Todas las víctimas de cualquier tipo de violencia tienen derecho a recibir todas las facilidades de ejercer su derecho de acceso a información con el fin de brindarles todas las atenciones que permitan su recuperación, sanación y participación plena de la sociedad. Podemos imaginar por un momento que somos Urriendos de Santos Reyes Ocuña, o Cochoapa de El Grande, o Santiago Nuyó, tres de los municipios con mayores porcentajes de habitantes en pobreza extrema y hablantes de lenguas indígenas. El ejercicio frecuente y cotidiano del acceso a la información en lenguas originarias, incopertinencia cultural, nos va a permitir conocer cómo realizar trámites y obtener servicios, información sobre programas públicos como, por ejemplo, salud, educación y vivienda. Sabríamos quiénes son beneficiarios de programa de apoyo en donde hay oportunidades para acceder a ellos o conocer cómo se emplean los recursos de todos, al conocer la información pública y participar activamente en el diálogo público. Se promueve la movilidad social y el desarrollo sostenible. Gracias a este pequeño ejercicio de empatía social, podemos darnos cuenta de la importancia de universalizar el acceso a la información pública. Los retos del acceso a la información invitan a tener un diálogo profundo sobre la forma de facilitar el ejercicio de la petición y acceso a la información, así como solucionar conflictos potenciales entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad con relación al manejo de datos personales, otro derecho fundamental. Hoy y a lo largo de la semana, la UNESCO a nivel global desarrollará una serie de actividades que destacan y promueven la importancia del acceso universal a la información. Les invito a asistir de manera digital a los eventos y acceder a la información la cual está totalmente disponible en línea. El ejercicio pleno de derecho de acceso a la información va a contribuir de forma determinante a la superación de la actual pandemia y fortalecer las instituciones públicas. Hoy es además un día doblemente simbólico. En unos momentos vamos a firmar un convenio de colaboración entre el INAI y la UNESCO, por lo cual agradezco profundamente el compromiso de cooperación de las y de los comisionados, y en particular del comisionado presidente Francisco Acuña. Este será el primer paso para desarrollar una relación de trabajo y cooperación para el desarrollo que estoy seguro va a detonar proyectos y actividades específicas en las semanas por venir. Hoy es el día del derecho a saber, el derecho a la verdad pública. Es el día justamente donde podemos fortalecer la democracia, una democracia abierta, transparente y para todos y todas. Gracias. Agradecemos las palabras del representante de la UNESCO en México, Frédéric Vacheron. Saludamos con gusto también a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado Peralta, y a todas las personas que se han ido incorporando, acompañándonos en esta ceremonia. A continuación, daremos paso al acto protocolario para la firma del convenio de colaboración entre el INAI y la UNESCO, para lo cual cedemos el uso de la voz a la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. De verdad, nos sentimos muy privilegiados de contar con tan distinguida presencia de representantes de los tres poderes de la Unión, de organizaciones internacionales, de organismos autónomos,
y desde luego de aquellos que se han ido sumando para participar a lo largo de esta jornada en los distintos paneles que llevaremos a cabo. Me es muy grato, desde luego, saludar a la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a la senadora Imelda Castro, vicepresidenta del Senado, a la señora secretaria Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, muchas gracias, al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y desde luego a mis colegas comisionados aquí presentes, encabezados por el comisionado Francisco Javier Acuña, a los señores comisionados del IFT que están presentes y a las invitados especiales. A nombre de los integrantes del INAI, quiero expresar el más amplio reconocimiento a la UNESCO a través de su representante en México, Frédéric Bacheron, por la disposición que han tenido para firmar el convenio de colaboración. Este instrumento de colaboración entre una organización internacional de amplio prestigio y capacidad de convocatoria y un organismo autónomo del Estado mexicano permitirá instrumentar políticas y acciones de impacto preciso para fortalecer el ejercicio de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana, especialmente en el campo de las libertades de pensamiento, de expresión, de información y de prensa. En el contexto de la persistente crisis de salud pública que vivimos a escala global, que se ha combinado con una acentuada crisis económica, asistimos al desarrollo de inéditos desafíos para la vida pública y para la vida privada de las personas, en las más insólitas e inesperadas manifestaciones. En esa tesitura, para el INAI es motivo de reconocimiento y estímulo contar con el apoyo de la UNESCO para impulsar políticas y acciones en los campos más sensibles y riesgosos para la vida de nuestra democracia, atenazada por múltiples presiones y amenazas en torno a lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional, entre las que se encuentra la expansión virulenta de información manipulada que impide a segmentos muy amplios de la sociedad seguir el curso de los acontecimientos con información confiable, equilibrada y verificada. Ya lo han mencionado quienes me han antecedido, el virus de la desinformación que se propaga de manera vertiginosa e incontrolable por todos los medios y modalidades posibles, está haciendo estragos en los marcos de referencia culturales y simbólicos, así como en los comportamientos de segmentos muy amplios de la sociedad. Ahí tenemos que actuar todos. Y ya lo mencionaba la secretaria Irma Heréndira Sandoval, tenemos que cerrar filas y trabajar unidos para sacar adelante estos retos. Por eso la importancia también de hacer alianza con organismos internacionales, de sumarnos en una causa común. Por esa razón, en el INAI estamos muy honrados y comprometidos por esta inédita consideración que nos hace la UNESCO como una institución idónea para fortalecer sus políticas de educación, de cultura, de alfabetización y promoción del pensamiento crítico y reflexivo entre los ciudadanos mexicanos. Vivimos, sí, en un mundo que tiende a la fragmentación y a la polarización, donde nuestros países tienden al aislamiento. Ante ese escenario altamente riesgoso, es preciso recuperar la idea de la casa común y volver a poner en el centro de la agenda nacional e internacional la promoción del diálogo multilateral y la búsqueda de consensos para la defensa de los derechos fundamentales de la democracia. En el contexto de la pandemia, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que además de combatir el COVID-19, se está librando también una batalla en contra de la infodemia, la cual obstaculiza la lucha contra la enfermedad y las medidas de contención del brote, propagando pánico y confusión. En ese sentido, la UNESCO, y ya lo ha dicho Frédéric Bacheron, ha advertido que la desinformación pone en riesgo a la población al anular la importancia de los hechos científicos y verdaderos. Asimismo, pone en entredicho la actuación y credibilidad de las instancias de salud y de las autoridades nacionales que enfrentan esta pandemia. Cifras hay muchas y no quisiera extenderme en mencionarlas. Simplemente creemos que para enfrentar estos desafíos que provoca la desinformación es necesario reafirmar y promover el ejercicio del derecho humano de acceso a la información. Y qué mejor que sea en este día en que podamos celebrar y firmar este convenio. Este es el enfoque de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente en su objetivo 16, que el INAI ha asumido como eje vertebrador de sus políticas de promoción y vinculación con la sociedad. Aprovechamos de la mejor manera posible la experiencia acumulada, el amplio conocimiento técnico y la perspectiva comparada del equipo de la UNESCO para desplegar políticas y acciones necesarias para que en especial los grupos vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentran las comunidades y pueblos indígenas, se vean beneficiados de manera directa con el apoyo que se recibirá de la UNESCO a través de la mediación de la UNAM. Con el desarrollo de esta agenda temática, se ensanchará el horizonte de acción del INAI y se fortalecerá su papel como responsable de tutelar de manera efectiva el derecho de acceso a la información, así como el ejercicio de otros derechos y libertades. La visión y la presencia de la UNESCO en México permite renovar los puentes con el mundo y al mismo tiempo difundir las buenas prácticas de México hacia el mundo. Muchas gracias por estar presentes como testigos de honor tan distinguida presencia de los representantes de los tres poderes de la Unión. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos el mensaje de la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, y a continuación daremos paso a la firma de colaboración entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por lo que solicitamos a nuestras autoridades sean tan amables de suscribir el mismo y posteriormente lo presenten ante la Cámara para la toma de la fotografía oficial de esta firma. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz al comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Sea tan amable de llevar a cabo la declaratoria de inauguración de este importante evento. Muchísimas gracias, señor Frederick Paquerón, por haber suscrito con el INAI este convenio, de manera que todo será aún a partir de esta fecha histórica que especialmente tuvimos, y hay que decirlo para cerrar con ello, la presencia testimonial de orgullo, de legítimo honor, de tener a las representaciones de los tres poderes de la Unión, a la señora diputada Dulce María Sauri, a la señora senadora Imelda Castro, representantes cada una de las respectivas mesas directivas del Congreso de la Unión, la Cámara Baja, la Cámara Alta, al señor ministro de la Suprema Corte de Justicia, don Jorge Mario Pardo Rebolledo, y a nuestra amiga, compañera enlace permanente con el INAI, con el Ejecutivo Federal en su conjunto, la secretaria Irmeréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública. Los 5 comisionados del INAI, Blanca Libarra, Josefina Román, Óscar Guerrafort, Eugenio Monterrey y un servidor, agradecemos esta muestra de adhesión y brindamos a todos el beneficio en aras de la transparencia informacional, derecho de todos, a saber todas las cuestiones del poder público y su gestión diaria, continua y permanente. Enhorabuena, cuando son las 10 de la mañana con 21 minutos de este lunes 28 de septiembre, que como se ha dicho es día histórico para México. Enhorabuena. Muchas gracias, comisionado presidente del INAI, por llevar a cabo la declaración de este acto inaugural. Con lo anterior concluimos la inauguración de este importante evento. Solicitamos a las y los participantes sean tan amables de encender sus cámaras para dar paso a la toma de la fotografía oficial. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de todas y todos los participantes en este acto. Y en breves minutos daremos paso a nuestro diálogo con expertos denominado Acceso a la Información, Salvar Vidas, Generar Confianza y Traer Esperanza.